Niñas, la clase de hoy es recordar algunos conceptos de logaritmos exponenciales, más que nada logaritmos, y también los conceptos de función. Vamos a recordar primero las potencias. ¿Qué recuerdan de potencias, niñas? ¿Quién me puede dar algún comentario? ¿Qué es una potencia? ¿Qué recuerdan de una potencia? Si alguien me quiere decir algo. Es cuando son las repeticiones de Ya, que debemos multiplicar. O sea, ya. tienen que estar multiplicadas. Muy bien. Es una repetición de un número en multiplicación. Por ejemplo, esto es un ejemplo típico, ¿eh? Se lo hago a los niños de segundo y primero medio cuando les preguntan esto. ¿Cuánto es x más x? ¿Y cuánto es x por x? ¿Saben la diferencia o no entre uno y el otro? Sí, yo creo que sí. O sea, yo. ¿Cuál es la respuesta acá, arriba? ¿Qué crees tú, Javiera? 2x. 2x. ¿Por qué 2x? ¿Por qué el 2 multiplica el x? Porque hay una suma. En cambio aquí, x por x, ¿cuánto es eso? X X, ¿qué más? Te falta algo. elevado a 1, Un a 2, poquito más. a 2, A 2. Porque ¿cuántos X hay? 2. Hay 2. El mismo 2 que está ahí. Porque si fuera X por X por X por X, ¿cuánto sería eso? X elevado a 4. X elevado a 4. ¿Y por qué elevado a 4? Porque esto representa una potencia y esta potencia es representada por una serie de multiplicaciones. Solamente por eso. Porque si esto fuera X más X más X y más X, esto sería 4 por X. Solamente porque suma. ¿Quedó un poco claro la diferencia, no? Sí, profe. Seguimos. Entonces, decimos que la potencia es un número B que se repite A veces para obtener C. Por ejemplo, el 2 se repite 4 veces, 2 por 2 por 2 por 2, y eso me da 16. El 3 se repite 5 veces, 3 por 3 por 3 por 3 por 3, y eso es 243. Se repite 5 veces en multiplicación. La raíz, 200. ¿ah? Que es 200, no No, 143. sí, sí, que lo dije rapidito, 200, perdón. La raíz es lo contrario, es decir, ¿qué número multiplicado 4 veces me da 81? ¿Qué número multiplicado 5 veces me da 32? A todo esto, ¿qué número va ahí? Un, 2. un 2, porque por eso se llama raíz cuadrada, porque cuadrado es de 2. ¿Qué número multiplicado 2 veces me da 9? En rigor 81. estamos haciendo el proceso contrario. Para eso, para saber raíces, hay que saber bien potencias. ¿Cuál es la raíz cuarta de 81? 3. 3, porque 3 elevado a 4, 3 elevado a 4, ¿cuánto me debería dar 3 elevado a 4? 81. 81, bien. El 2 elevado a 5, ¿cuánto me debería dar? 32. 32. Y 9 elevado a 2 me debería dar 81.
81. Es decir, en potencias, ¿cómo se llama ese numerito chiquitito? ¿Te acuerdas? ¿O se acuerdan, niños? Exponente. Bien, exponente. Ese numerito chiquitito se llama exponente en potencia, pero el número chiquitito en raíces, ¿cómo se llamaba? Ay, se me olvidó. Empieza con, la palabra empieza con I. Mm, Hay un dedo que tiene ese nombre, un dedo tuyo. Índice. Bien, índice. Índice es el coeficiente que va en la raíz. Por lo tanto, este número grande, ¿cómo se llamaba? O sea, si lo recuerda, Enter. empieza con B larga o B grande. Base. Base, bien. Base. Y este es más difícil. El 81, el 32 y el otro 81. ¿Cómo se llamaba ese número dentro de la raíz? ¿Te acuerdas? Ay, Eh, a ver. te voy a ayudar porque igual un poco largo el nombre. Se llama cantidad subradical. Así No se me llama. acuerdo. Cuando te digan, te digan radicando o cantidad subradical, significa que es un número que está dentro de una raíz, como acá. Pero ahora les voy a explicar algo, porque dice aquí, ¿cuál es la relación entre las potencias, las raíces y los logaritmos? Lo que hablamos recién. El número azul se llama base, que es el número grande, y el número que se repite tantas veces es el exponente, para obtener un número A. El n es el índice de la raíz, y este A se llama radicando o cantidad subradical para obtener B. Es decir, nosotros acá en la potencia, ¿cuál es la incógnita? ¿El A, el B, el N o el A? ¿Cuál es la incógnita? ¿Qué nosotros buscamos? ¿El valor de qué? De A. El valor de A. Bien. Acá, en raíces, ¿cuál es la incógnita? La N. ¿Segura? Porque la N la La B y la sabemos. B. Nosotros, La B. por ejemplo, cuando era raíz cuadrada 81, O sea, porque igual algunas veces, por ejemplo, a mí me hacían hacer ejercicios de, o sea, encontrar el índice o ¿sí? encontrar, por eso, 2. No, pero en este caso, estos dos ya lo sabemos. El N y el A lo sabemos. Por ejemplo, acá, raíz cuadrada 81. ¿Cuánto es eso? 9. 9. Por lo tanto, 9 vendría siendo el valor de B. Y ahora, viene la parte importante y por favor, me doy por satisfecho si Betsabe me entiende. Tomaré una rica once si solamente Betsabe me dice, sí, profesor, le entendí todo. ¿Me escucha, cierto? No, Sabía que me dicen que no. ¿Qué es el logaritmo? Y quiero que escuchen esta frase que igual está escrita más abajo. De hecho, voy a correr esto un poco más. Escuchen esta frase. Siempre el resultado de un logaritmo es el exponente de alguna potencia. Siempre el resultado de un logaritmo es el exponente de alguna potencia. Por ejemplo, si escribo 3 elevada a 4, ¿cuánto es 3 elevado a 4? 16. No, ¿cómo va a ser 16 tan poquito? Un poquito más. 24. No,
pues como tan pobre. El 3 multiplícalo 4 veces. La espero porque me gusta que trabaje en forma mental. Así va a ser más ágil en matemáticas. ¿Cuánto es 3 por 3 por? 81. Bien, por ahí sí. 81. Y le dije recién que el resultado de un logaritmo, o sea, si yo escribo log es el exponente de alguna potencia. Por lo tanto, ¿cuál es el exponente de esta expresión? ¿Qué cosa, profe? El 4. El 4. El 4. Por lo tanto, si esto lo transforma a logaritmo, el resultado va a ser 3. O sea, 4. 4. Porque es el exponente. Otro ejemplo, voy a escribir al otro lado. Si coloco 2 elevado a 7, que esto lo voy a hacer con los dedos. 2 por 2, 4, 11, 128. Si esto lo traspasa al logaritmo, ¿cuál va a ser el resultado del logaritmo? Si dice que el resultado del logaritmo es el exponente de alguna potencia, ¿cuál sería el resultado si esto lo traspaso al logaritmo? ¿Qué cosa, profe? Ah, no me escuchó. Estaba comiendo. No. No. Está rico el pan. ¿El resultado de eso? Si tengo esta potencia, 2 elevado a 7 igual a 128. La pregunta es si esto lo escribo como logaritmo. ¿Cuál va a ser inmediatamente el resultado del logaritmo? 128. No, va a ser 128 porque dijimos el exponente de Ah, el alguna 2, 2, 2. potencia. Ah, no, el 7, el 7. ¿Cuál es el exponente? El 7. El 7. Por lo tanto, el resultado del logaritmo va a ser 7. Entonces, ¿cuál es el objetivo del logaritmo? Es encontrar o el exponente de la potencia o el índice de la raíz. Ese es el objetivo del logaritmo, encontrar o el exponente o el índice de la raíz. Porque, por ejemplo, en potencias teníamos que encontrar el A y en raíces el B. Pero ¿cómo encontramos el N? ¿Había alguna forma de encontrar el N? Y te presento a mi amigo logaritmo. Igual que tu amigo logaritmo Betsabe, que te quiere mucho. A pesar que eres un poco infiel, pero te quiere mucho el logaritmo. Así que el logaritmo, para que sepan niñas... Yo lo quiero el logaritmo, pero bien lejito. Ah, ya, es un amigo feo, como un amigo feo. Hola de lejos no. El logaritmo es encontrar el exponente de la potencia o el índice de la raíz. Es simplemente eso y nada más. Por lo tanto, por ejemplo, si ustedes les dan esta potencia, algo más simple. 5 elevado a 3. ¿Cuánto es 5 elevado a 3? ¿Cuánto es 5 elevado a 3, niños? ¿Se le olvidó cuánto es 5 elevado a 3 o no? 125. Bien. Profe, de no me pasa que estoy hablando sola y se me apaga el micro. Ah, Qué rabia. no. Déjelo prendido nomás, en ese caso. No lo apague. Si no tiene ruido de fondo, ningún problema, déjelo No, es prendido. que lo apago cuando viene mi hermana a preguntarme algo, entonces por eso. Que Y le después se me pregunte, olvida sí. prenderlo. Que le pregunte, yo soy sordo. 125. Por lo tanto, de esta expresión, si yo le quiero escribir el logaritmo, inmediatamente, ¿cuál va a ser el resultado del logaritmo? 3. El 3. Porque el 3 es el exponente. Y, por ejemplo, si yo escribo raíz quinta de
raíz quinta de 64 es igual a 2. ¿Cuál sería el resultado del logaritmo? Cuando es raíz, sería fracción. Sería 1 dividido, ¿cuánto queréis tú aquí? 2, Exponente o índice. ¿Cuál es el índice ahí? 5. El 5. ¿Queda un poco más claro qué es el logaritmo? Sí, profe. ¿Sí? Hoy que lo dijo con entusiasmo, parece que se hicieron amigos de nuevo. Eso me gusta. Muy bien, Betsabe. Está rica la once, ¿eh? Provecho. Sí, bien energética. Muy bien. Aquí les doy algunos ejemplos, niñas. Por ejemplo, tengo que 2 elevado a 5 es 32. 2 lo repito 5 veces para tener 32. La raíz quinta de 32. ¿Qué número repetido 5 veces me da 32? El 2. Ahora, si yo paso de la potencia acá, si esta potencia la transformo en logaritmo, ¿cuál va a ser el resultado del logaritmo? El resultado, 5. el 5, porque el 5 es el exponente. Y ese 5 es el mismo que va allá. Por lo tanto, esta base 2 va a ser la base del logaritmo y el resultado de la potencia es el argumento del logaritmo. Y eso no se lo tengo que repasar ahora, las partes del logaritmo. Profe, esto es como que con un solo ejercicio puedes sacar como 3 Sí, operaciones al tiro. sí. Es que lo que pasa es que estas 3 operaciones, Javiera, son la misma, son lo mismo. Solamente escritos de 3 formas distintas. Por ejemplo, si yo escribo el número 3, por dar un ejemplo así un poco burdo, el 3 yo lo puedo escribir como fracción, ¿cierto? Lo puedo escribir como 6 dividido 2. Sí. El 3 yo lo puedo escribir como potencia. 1/3 elevado a menos 1. Este 3 yo lo puedo escribir como una resta. 5 menos 2. Este 3 yo lo puedo escribir como una suma. 2 más 1. Son distintas formas de escribirlo, pero siempre el resultado vale lo mismo, vale 3. Acá es lo mismo. La potencia, la raíz y el logaritmo son 3 formas distintas de escribir lo mismo. ¿En qué se diferencia uno del otro? En lo que les expliqué al principio. ¿En qué? En que el objetivo de la potencia es encontrar el valor de A. El objetivo de la raíz es encontrar el valor de B y del logaritmo es encontrar el valor de N. Ahí está la diferencia entre uno y el otro. Los 3 tienen distintos métodos, pero el objetivo, la expresión es la misma. ¿Va quedando un poquito más claro, niñas? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Oh, estoy tan feliz porque Betsabe me dijo eso. El año pasado, un mundo para que entendieran logaritmos. ¿Sí o no? Y no es mentira. A ver. Ay, pero ya. Me alegro mucho. ¿Suspendieron el Zoom? ¿Ah? No. Ya, Profe, seguimos. Dígame. a mí me tinca que vamos a tener que seguir haciendo clases de logaritmo en Zoom. Aprendo más así que en clase. Sí, porque no están sus otros compañeros que están. Pues. Ah, que usted tenía Ah, buenos bueno, compañeros. sí, Usted tenía buenos compañeros en la sala, ¿eh? El año pasado. habían como 2 o 3 que siempre estaban pegados, pero los otros no. Sí, pero habían buenos compañeros en su curso el año pasado. El Milton, el Sí, Jean-Pierre, po, el Jonathan, que se fue lamentablemente. sí, Pero bueno, sí, po. pero está usted pues, en el curso.
Está usted, está la Javiera, muy buena alumna, está la Connie, la Katy, Sí, todas las niñas son buenas, nada que decir de ellas. puro, puro de Real, ¿no? ¿Sí o no, Javiera? Puede ser, profe. De Real comiéndose un sándwich. Qué mejor. Vamos a ver, Profe, una pregunta. dígame, La función, o sea, diagrama de función, eso todavía no lo vamos a ver. como que, por ejemplo, cómo diagrama de función, a ver cómo qué, dígame algún concepto de eso. Son diagramas que uno tiene que representar si es función o no. Por Ah, usted, ejemplo, dominio y recorrido, sí, o sí, algo vamos a ver de eso, pero solamente una pincelada, porque ese materia se llama funciones, pero nosotros vamos a ver solamente una pincelada, porque, por ejemplo, hay conceptos que se llaman función inyectiva, biyectiva o sobreyectiva, a nosotros no nos interesa eso. Y además, se veía en cuarto medio, hasta el año pasado, ya no se ve. Solamente se ve el principio de función, el concepto de función, que es el dominio y que es el recorrido, que lo tenemos que ver ahora nosotros. Pero solamente eso. sí, profe, esa cosa de la sobreyectiva, biyectiva, Sí, esa materia se veía hasta el año pasado en cuarto medio porque hubo un cambio de una reforma en la materia de matemática. Ahora ya no se ve. Igual era un poco fome, porque era era poco cálculo y mucha teoría. Pero ya no se ve. no, profe, a mí sí me gustaba. A mí no. Pero era, pero no era difícil. De hecho, los cálculos eran bien sencillos. Era pura, Sí, era pura interpretación. a mí me lo pasaron el año pasado. No lo alcancé a ver yo en segundo medio. Lamentablemente. Vamos a ver, niñas, la definición del logaritmo. Lo mismo que hemos estado viendo. Primero, 2 elevado a 7 es 128. Inmediatamente, ¿cuál es el resultado del logaritmo? ¿Qué ¿Cuánto cosa, vale? profe? Esto, 2 elevado a 7 es igual a 128. ¿Cuál es el resultado del logaritmo? 7. 7, El porque 7. es el exponente y acá vale 2. Eso al tiro tienen que responderlo. Ahora, la base de... Ah, antes de eso. Este B chiquitito se llama base, igual que en la potencia. Ambos se llaman igual. Base. Base de la potencia, base del logaritmo. Ahora, este número grande del logaritmo, que es lo mismo que el resultado de la potencia, este resultado de la potencia va para acá, ahora se llama argumento. Argumento. Entonces, usted en el lenguaje, cuando les digan el argumento del logaritmo, se refiere al número grande del logaritmo. ¿Ya? Voy a dar un ejemplo ficticio. Ah, a ver si me lo pueden responder entre las dos. 3 elevado a 2 es igual a 9. Y ese 3 elevado a 2 igual a 9 lo quiero escribir como logaritmo. Primero, inmediatamente, ¿cuál es el resultado? 2. 2. La base del logaritmo es la misma base de la potencia. ¿Cuál sería la base del logaritmo? 3. 3. ¿Y cuál sería el argumento? 9. 9. Se entendió el tiro. Otro ejemplo. Uh, Profe, pero debería ser acá, por ejemplo, como uno creo que puede rayar acá. Bueno, yo creo que no. ya, pues. Bueno, Deberían ser ejercicios así ya, para ya desarrollar, igual voy como a, que para que la vez se aprenda, haciendo así ya. ejercicios. Ahí pueden rayar. Para que es que a veces me han hecho pitanza en otros cursos y me han rayado toda la pizarra. No, no es broma, es verdad. En otros cursos. Por eso es que lo bloqueo a veces. Pero ustedes, como son niñas y son comportadas, lo desbloqueé. ¿Cómo escribirían eso en logaritmo?
¿Lo pueden escribir o no? Yo estoy viendo. A ver. Ah, profe, no sé qué dicen. Pero yo Profe, les no sé pregunto. yo no sé dónde se pone el lápiz. Ahí yo les escribo. Pero díganme ustedes, por ejemplo, al tiro, ¿cuál sería el resultado del logaritmo? El resultado. -3. Bien, -3. ¿Cuál sería la base del logaritmo? 2. 2. Bien, porque es la misma base de la potencia. ¿Cuál sería el argumento del logaritmo? 1 partido en 8. 1 dividido 8. Bien. Me entendieron al tiro. Y la Betsabe, yo creo que igual me entendió. ¿Sí o no, Betsabe? Sí, profe, sí la entendí. Ay, qué felicidad más grande. Voy a comerme hoy día un tremendo pedazo de país de limón. Y voy a hacerle mucho cariño a mis guaguas porque estoy contento. Ustedes saben que tengo 2 guaguas, ¿cierto? Guaguas perrunas. Sí. Me dejan babear la cara todo el día. Y que la Yo voy a igual tengo mi bebé, Ay, pero ella es viejita ya. pero igual Tiene, de hartos besitos. sí, lleva 15, o sea, tiene 12 años viviendo acá con nosotros. Ay, cosita. Para darle Y puros ya besitos. no tiene dientes y ya está de bolita ya, pero es Chu, chiquitita. chao. Dele hartos besitos de mi parte ya. No, de verdad, porque igual tengo una mascota de edad y un amor, un 7. Es un guaterito en la cama. Ahora vamos a transformar una raíz al logaritmo, pero antes de transformar la raíz al logaritmo deben aprender algo, una propiedad de potencias y raíces que se llama potencia fraccionaria. Es decir, esta raíz la debemos convertir a potencia y de potencia la podemos transformar a logaritmo. ¿Qué significa la potencia fraccionaria? En que yo tengo una raíz que tiene un índice y aparte esta raíz adentro de la cantidad subradical tiene un exponente. Este exponente pasa a numerador y este índice pasa a denominador. Por ejemplo, voy a dar un invento de ejemplo. O vamos a el mismo ejemplo que está ahí mejor. Raíz cúbica de 27 es igual a 27 elevado a un tercio. Pregunta, el 27, ¿qué exponente tiene? Exponente. ¿Quién me puede responder eso? ¿Qué Como exponente? profe, ¿Cuál? como profe. El exponente del 27. Todo número es una potencia. Por ejemplo, el 5 El 1. es lo mismo que 5 elevado a 1. O El el 1, profe. 90, el 90 es lo mismo que 90 elevado 1. a 1. Ese 27, ¿cuál es el exponente del 27? El 1. El 1. Es el mismo 1 que está ahí en el numerador. Todos los números creo que no tienen exponente, siempre va a ser el 1, ¿no? Siempre va a ser el 1. Siempre. Y en el denominador es el índice. ¿Qué índice tiene la raíz? El 3. 3. Entonces, raíz cúbica de 27 es lo mismo que 27 elevado a un tercio. Otro ejemplo. El 4. ¿Qué exponente tiene? El 3. El 3. Este 3 pasa a numerador. ¿Y qué índice tiene la raíz acá? El índice tiene 2. El 2. Bien, Javiera. Este 2 pasa a denominador. Por lo tanto, raíz cuadrada de 4 elevado a 3 es lo mismo que 4 elevado a 3 medios. ¿Se entendió un poco la transformación o no? Sí, Sí, profe. profe. ¿Sí? Ya.
Ahora lo tengo en potencia y lo transformo de potencia a logaritmo. Inmediatamente, ¿cuál es el resultado de esos logaritmos? El resultado de logaritmo. Me lo deberían decir al tiro. ¿Cómo, profe? ¿Qué cosa? Esto es un logaritmo. ¿Cuál sería el resultado de esos logaritmos? El 1 partido en 3. Bien, el 1/3 o el 1 dividido 3. Ese sería el resultado del logaritmo. Igual acá. Si esto lo escribo en logaritmo, el resultado sería 1/2 o el resultado sería 3/2. El resultado. ¿Cuál sería la base? Base La base sería 27, 27. base 25, base 4. El argumento, argumento 3, argumento 5 y argumento 8. ¿Se va entendiendo, niñas? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. ¿Está buena la 11, Betsabe, o no? Parece que estás comiendo. Provecho. Parece. Profe, esta es mi materia favorita, o sea, es mi materia favorita de matemáticas. Las demás como que no me va muy bien, pero le hago fuerza. Imagínate si usted es enfermera algún día. Esto lo voy a usar muchísimo logaritmo cuando sea enfermera. Porque, por ejemplo, las dosis de remedio utilizan mucho logaritmo. Mucho logaritmo. Ahora vamos a ver alguna observación chiquitita que se llama base 10, y esta base 10 se utiliza muchísimo en la vida cotidiana. Muchísimo. Pero el objetivo de esta clase no es logaritmo. Es solamente un repaso. Básicamente, cuando dice el logaritmo en base 10, es cuando no hay ningún número en la base. Cuando no hay ningún número en la base, significa que es el número 10. Por ejemplo, logaritmo de 7. Logaritmo de 7 pregunta, ¿cuál es el argumento de ese logaritmo? Argumento. El argumento. Sí, el argumento, no la base, el argumento de este logaritmo. Piensen, chicas. 7. El 7, bien, es el 7. ¿Y la base? Si no hay nada, Un 1. ahí está la diferencia. Aquí no es 1, es un 10. Cuando no aparezca ninguna base en el logaritmo, es una base 10. ¿Ya? Tal como aparece acá, logaritmo de 100 es lo mismo que logaritmo en base 10 de 100 o logaritmo de 1000. Es lo mismo que logaritmo en base 10 de 1000. ¿Ya? Ya. ¿Hay dudas hasta el momento, niñas? No. Profe, ¿me puede esperar un poco Profe. para Ya. escribir o tomarle una foto a esto? Ahí se parte. Tómale foto. Si quiere, aparezco yo igual. No, va a salir muy fea la foto, ahí no. Ya. Entonces, miren acá. Aquí viene la famosa escala logarítmica. Por ejemplo, logaritmo de 1.000.000 es 6. ¿Por qué logaritmo de 1.000.000 es 6? Porque 1.000.000 Por la se escribe cantidad de ceros. por la cantidad de ceros. Muy bien. Aparte, por la cantidad de ceros. Como tiene 3 ceros, logaritmo de 1000 es 3. 5 ceros, logaritmo de 100.000 es 5. Eso es por los vivos, como digo yo. ¿Sí o no, Javiera? Es por los vivos. O si no, que se vayan al tercero A. ¿Sí o no, esa vez? ¿Por qué el tercera, profe? Ah, es por lesearlo, ¿no? Por mosquear a algunos niños de ese curso. Ya, niñas, terminamos con el repaso. Ahí estoy. Ah,
En mi curso, profe, cuidadito ahí. Oiga, en todo caso, ¿eh? Está como el 80% de su curso ahí. Eh, La gran mayoría recién no, tuve pues de clase. hecho tanto ahí, pues sí, bueno, entre comillas, porque lo único que se fue a Párvulo es la Javiera. Sí, pues la Javiera no, pues y la Javiera no, pues. Sí, Ah, y la Alexa. así también. La Alexa, claro, pues sí, tanto allá, hasta su compañera Natalia está en electricidad. Ya, niñas, vamos a ir a un concepto bien distinto, que también lo vamos a usar harto, que se llama concepto de función. Y esto es algo que me habías preguntado tú, ¿no, Javiera, al principio? Sí, profe, a eso me refería. Ya. Vamos a dar una pincelada porque esto es como ya más entrando en la materia. ¿Por qué? Una función es una relación entre dos variables distintas uniéndolas por una fórmula matemática. Es decir, yo tengo una función A, perdón, una variable A, una variable B, y ¿qué une ambos datos? Una función o una fórmula matemática. Por ejemplo, tengo este diagrama, que es muy típico. No sé, esto tú lo debiste ver el año pasado, Javiera. Sí. Este diagrama me dice, a ver si te acuerdas, a ver si te acuerdas, Javiera, ¿cómo se llamaba cada elemento del conjunto de X? Cada elemento. ¿Te acuerdas o no? Eh, Se llamaba preimagen. ¿Te acuerdas de eso? no, Preimagen y la imagen, por ejemplo, la imagen es como lo que está en el lado B, ¿o ¿no? sí, cada imagen está en el lado B y cada preimagen está en el lado A. Ya lo vamos a ver eso, aunque no vamos a ver mucho eso de la parte conceptual, ¿eh? Pero tenemos, por ejemplo, un conjunto, hay un conjunto B y hay una función o una expresión matemática o una fórmula que define a ambos. Yo les voy a explicar ahora, antes de seguir esto, ¿ustedes saben cuál es la diferencia entre una función y una ecuación? Nunca se lo han dicho, ¿no? Bueno, Betsabe no creo. Pero tú, Creo que a Javiera, mí una vez me lo dijeron, pero se me olvidó. la diferencia es que la ecuación tiene resultado. Por ejemplo, x cuadrado igual 0. Esta es una ecuación porque el resultado es un valor numérico. En cambio, si yo escribo f de x igual a x cuadrado, esto es una función porque el resultado no es numérico. Yo lo tengo que encontrar en base al valor que tenga x. Yo al x yo le doy valor. Muchas gracias, Javi. Le tengo que explicar el concepto de variable dependiente y variable independiente. Voy a buscarlo aquí. Buscar el concepto de variable dependiente e independiente. Y aquí está explicado. Nosotros tenemos una X y una Y, ¿cierto? Son dos variables. Tenemos escrito, por ejemplo, Y es igual a f de X igual a X al... Ay, harto horrible mi X. Es igual a X al cuadrado, ¿cierto? Yo les pregunto, ¿qué significa esta expresión? ¿Qué es la Y? ¿Qué es la F? ¿Qué es la X? ¿Qué es X cuadrado? ¿Por qué se escribe de esa forma? Porque solo cómo se representa. Ya, O sea, la fórmula, ¿es la fórmula? ya. F representa a la fórmula, al X cuadrado, o a la fórmula que sea. Esta X que está en paréntesis no es cualquier cosa, no es porque no está en paréntesis porque está, sino tiene un objetivo en particular. Esta X
es la variable independiente, es decir, es la variable a la que yo le doy valores. Yo le invento valores a la X. Por darle velocidad, por ejemplo, si escribo A es igual a G de B, es igual a 5B elevado a 4. Eso es una función algebraica. Pregunta, ¿cuál es la variable independiente? La independiente es siempre lo que está entre paréntesis. La variable independiente es a la que yo le doy valores. Yo le doy el valor que yo quiera. Acá, ¿cuál sería la variable independiente? La X. La X. Y acá, a la derecha, ¿cuál sería la variable independiente? La B. La B. Esto significa que yo a la B le doy valores, porque a veces pueden haber otras letras. B, C, D, E, no sé. Varias letras más. Pero ¿a cuál yo le doy valores numéricos? A lo que está entre paréntesis solamente, a la B. Y nada más que a la B. Por eso la B se llama variable independiente, porque es independiente de otra cosa. En cambio, la A o la Y se llama variable dependiente. ¿Y por qué? Porque depende. ¿Y de qué depende la Y? Acá, por ejemplo. De la F. Pero puntualmente, ¿de qué? De la X. De la X. Y acá, la A, ¿de qué depende? De los valores que tenga B. la B. Por eso se llama dependiente, porque depende de otra cosa. ¿Se van entendiendo un poco el concepto? Sí, profe. Les voy a dar dos ejemplos de variables dependientes e independientes. Vamos a quedar con materia para la próxima semana, parece, ¿no? Ay, no, parece que no. Por ejemplo, Francisco va a comprar 1 kilo de tomate a 500 pesos. Al preguntar cómo calcula el precio para diferentes kilos de tomate, su padre le explica que debe relacionar el número de kilos de tomate con el precio final. Acá, ¿cuál sería la variable independiente? La cantidad de tomates que yo quiero comprar, porque si yo quiero compro 1 kilo, si quiero compro 2 kilos, si quiero compro 8 kilos. Por lo tanto, la variable independiente es la cantidad de kilos que yo quiero comprar. ¿Y cuál es la variable dependiente? Es el dinero que yo pago por esos tomates. Porque si yo, por ejemplo, compro 2 kilos de tomate, ¿cuánto me va a salir? 1000. 1000. Esos 1000, ese resultado 1000, es dependiente de los 2 kilos que yo compré. Si compro 4 kilos, ¿cuánto voy a pagar? 4 kilos. 2000. 2000. Esos 2000 es un resultado dependiente de los 4 kilos que yo pagué. Es como que eso depende de la cantidad que Sí, uno quiera comprar. sí, porque depende de la cantidad que yo quiero comprar. Lo que yo pago depende de la plata depende de la que yo voy a comprar, de los kilos que voy a comprar. A eso se refiere con variable dependiente e independiente. Otro ejemplo. Cantidad de hojas de un cuaderno y el peso del cuaderno. Entre más hojas tenga el cuaderno, mayor es su peso. ¿Cuál sería la variable independiente? La cantidad de hojas del cuaderno. Porque yo le puedo colocar hojas o sacar hojas al cuaderno. Porque yo puedo controlar eso. Pero ¿qué no puedo controlar? El peso del cuaderno. Porque el peso del cuaderno, ¿de qué depende? De las hojas que yo le coloque o yo le saque. ¿Se va entendiendo? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Ya. Ahora este concepto ya de la vida cotidiana la vamos a llevar a fórmula, que tampoco es difícil.
Entonces aquí dice, la variable dependiente, que en el ejemplo anterior serían los 500 pesos por kilo de tomate. Y el X sería el 1. El 1 porque es 1 kilo de tomate y como resultado me da 500. O por ejemplo, el peso del cuaderno y la variable independiente sería la cantidad de hojas. Entonces, matemáticamente, hay una relación, una fórmula entre la cantidad de tomate que compro con la plata que yo pago, o hay una cantidad o una fórmula matemática entre la cantidad de hojas del cuaderno y el peso del cuaderno. Entre esas variables hay una fórmula matemática de por medio. ¿Se va entendiendo, niñas? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Nos queda poquito, no más de 10 minutos, a lo mucho. Y vamos a ir al plano cartesiano. Acá. ¿Qué hice yo aquí? Yo le inventé valores al X. A la fórmula X cuadrado, yo le inventé valores al X. Yo dije que X valía menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Todo esto que está acá yo solo inventé al X. Por lo tanto, eso sería la variable independiente. Estos números los reemplacé acá y me dio un resultado, un Y. Y ese Y sería la variable dependiente. O sea, el 9, el 4, el 1, el 0, el 1, el 4 y el 9. Todos esos resultados que obtuve de esta fórmula son la variable dependiente. Porque estos numeritos dependen del valor de X. Y estos numeritos los escribo como punto en el plano cartesiano porque es el punto menos 3,9, el punto menos 2,4, el punto 0,0 o el punto 2,4. Y eso es un punto en el plano cartesiano. Y eso lo puedo graficar en el plano cartesiano. ¿Qué pasa si grafico estos puntos en el plano? Vamos a ir un poco más abajo en la guía. Voy a achicar un poco. Miren, por si acaso esta gráfica la hice yo. Me quedó bien bonita. Todos estos puntitos los puse acá en el gráfico y me dio una especie de U. Esta U es una parábola y representa una ecuación cuadrática porque es x al cuadrado. Es decir, el plano cartesiano también me da información acerca de la variable independiente y de la dependiente. Recuerden, siempre el eje X representa la variable independiente y el eje Y representa siempre la variable dependiente. Por ejemplo, si vamos al punto F, voy a bajar un poco esto. ¿Qué punto es el F? Es el punto 2,4. 2 lo meto en la fórmula, x al cuadrado, y me da como resultado 4. ¿Se entiende esta información, niñas, o no? Sí. ¿Sí? ¿Algún problema con entenderlo? ¿No? ¿No? Ya estamos terminando. Así que más o menos esa es la información que les puedo dar acerca de funciones. Y para terminar, me parece que... dominio recorrido lo vamos a ver la próxima clase, por si acaso. Porque no alcanzamos, porque igual es un poquito largo, pero lo vamos a ver la próxima clase. Para terminar, regla de la recta vertical. Esto es netamente cuando ustedes tengan gráficos y cómo saber si esta recta o este gráfico es una función. Es decir, esta recta representa una función, una fórmula, un f,x. A eso se refiere. ¿Cómo saber si esta recta está representada por una fórmula? Como dice aquí, con esto terminamos. Se traza una recta vertical.
Ahí. Y ahí ya está trazada. Si la recta toca en 2 o más puntos, la gráfica no es una función. Es decir, el caso 3 y el caso 4 no están representadas de la forma f de x. Igual algo. No es función. Profe, ¿por qué la de abajo no? La 3. Porque esto representaría una ecuación. Representaría, por ejemplo, x Pero no se cuadrado. tocan en ningún lado. ¿En cuál? En la 3. ¿Cómo que no? Mire. Voy a cambiar el color del lápiz. Mire. ¿En cuántos puntos toca? Tocan 2. Y como tocan 2, esa gráfica no representa una ecuación fx, una función, perdón. Representaría una ecuación, que es distinto. ¿Y en el 1? Y en el 1 sí. Sí sería función. ¿Por qué? Porque busco el lugar donde la recta toca un punto. Ahí toca en un punto, ahí toca en un punto, acá toca en un punto. Pero acá abajo en el caso 4, ¿en cuántos puntos toca? 4. No, pero yo hice otra recta, no aparte de la del lado. El 2. Tocan 2. Entonces, eso no representa una f de x. Esto representa una ecuación. De hecho, yo lo estoy viendo con esto lo vamos a pasar después, ¿eh?